Capítulo 6. 12 horas con 9 minutos. Hora central de Brooklyn. «Están a punto de atacarnos», gritó el guardia que estaba a su lado, escupiendo una flema por encima del parapeto de la trinchera. «Nos atacarán con fuerza. Y vendrán en gran número. Es el olor a sangre. Los atrae como moscas a la mierda. Cuando huelen sangre humana o el simple hecho de verla siempre hace que estén más dispuestos y ansiosos por combatir. Si bien el emperador sabe, siempre están ansiosos por combatir». Su nombre era Repsic. Larn podría ver las letras descoloridas de su nombre estampados sobre el capote del camuflaje que llevaba sobre su uniforme. De pie, junto a él, en el parapeto de la trinchera, Larn siguió inspeccionando el paisaje, que ahora sabía que era tierra de nadie. A pesar de poner toda su atención sobre los campos desolados de barro congelado, no podía ver ningún movimiento ni señal del enemigo. Por delante, la tierra de nadie parecía estar carente de vida, como cuando habían salido del módulo en su primera vez. El único movimiento era el humo, proveniente del incendio del fuselaje del módulo, y cerca podía ver los cuerpos de su compañía esparcidos al azar a través del helado paisaje. De pronto, mientras miraba los restos de los guardias que había conocido como amigos y camaradas, Larn sintió como las lágrimas asomaban por las comisuras de sus ojos. Jenks está muerto, pensó, y Halland, Borrans, el teniente Winters, incluso el sargento Ferris. No sabía qué le había pasado a Liden. Tal vez estuviera todavía vivo en alguna parte. Sin embargo, casi todos los hombres que se dirigieron hacia las posiciones imperiales yacían muertos allí en la tierra de nadie. Todos ellos murieron a pocos minutos del aterrizaje, sin ninguna oportunidad de defenderse. «Es una pena lo de tus compañeros», dijo Repsic con una voz casi amable. Larn apretó los ojos para tratar de detener las lágrimas. No quería que lo vieran llorando. «Pero ellos están muertos y ahora lo que tienes que hacer es pensar en cómo evitarás unirte a ellos. Los orcos se están acercando. Si quieres vivir vas a tener que mantenerte fuerte y con la mente fría». «¿Orcos?», dijo Larn, tratando de concentrar su mente en algo práctico, en un esfuerzo para dejar su dolor a un lado. «¿Has dicho orcos? No sabía que había orcos en Celtura 7. Repsic lo miró asombrado. «Se lo tendrías que preguntar a alguien que haya estado en Celtura 7. Aquí en Brookruk, por lo general hay tantos orcos que sabemos qué hacer con ellos». «Espera». Larn estaba confundido. «¿Me estás diciendo que este planeta no es Celtura 7? Bueno, no sé qué te ha pasado, muchacho. Posiblemente el aterrizaje te haya sentado mal», dijo Repsic. «Pero ya que lo preguntas, tengo las razones suficientes para estar seguro que este planeta no es Celtura 7. Y no tengo ni idea de dónde está esa mierda de planeta, pero ya me gustaría estar ahí. En estos momentos no puede ser peor que este estercolero en el que estamos aquí». Aturdido por un momento, Larn se preguntó si había entendido bien la respuesta de Repsic. Luego miró de nuevo el paisaje sin árboles y fue golpeado por los recuerdos de la sesión informática de ayer, en que les informaron sobre las condiciones que se encontrarían en Celtura 7, y la brutal realidad del mundo que tenía delante no era lo que esperaba. No había bosques, era invierno y no verano. La guerra aquí era contra orcos, no rebeldes las FDPs. Un catálogo que lo empujaba inexorablemente hacia la repentina y chocante conclusión de que los enviaron al planeta equivocado. «Yo no debería estar aquí.
Es curioso cómo todo el mundo piensa en lo mismo antes de entrar en combate contra una horda de orcos, dijo Repsic. Pero yo de ti no me preocuparía por eso. Una vez que los orcos inicien el ataque, te sentirás como en casa. No. No lo entiende, dijo Larn. Ha habido un terrible error. Se suponía que mi compañía se dirigía al sistema Seltura, a un mundo llamado Seltura 7, para sofocar un motín entre las jefes de pez. Algo debe haber salido mal, porque este no es el planeta. ¿Y dónde está el problema?, dijo Repsic, mientras sus ojos miraban a Larn. Estás en el planeta equivocado, por no mencionar probablemente que estés en una guerra equivocada. Hay que acostumbrarse a estas cosas. Por algo eres un guardia imperial. Y si es lo peor que te pase hoy, estás de suerte. Pero usted no entiende. ¿Ah, no? Eres tú quien no entiende. Esto es Bruk-Ruk. Estamos rodeados por 10 millones de orcos. Y ahora algunos de esos orcos, posiblemente unos cuantos miles más o menos si tenemos suerte, se están preparando para atacarnos. No les importa qué planeta crees que deberías estar. A los orcos no les importa que pienses que deberías estar en Seltura 7, que te hayas mojado y cagado en tu ropa interior, o que probablemente ni tengas la edad suficiente para afeitarte. Lo único que importa es que quieren matarte. Así que si quieres sobrevivir, vas a dejar toda la basura a un lado y empezarás a preocuparte por los orcos en su lugar. Impresionado por la explosión de Repsil, Larn no dijo nada. Su respuesta murió en su lengua cuando Repsic se dio la vuelta para mirar sombríamente la tierra de nadie. Y una vez más, como si por algún sexto sentido todos los guardias de la trinchera ya habían hecho lo mismo. Todos ellos miraban fijamente a la tierra de nadie, como si estuvieran viendo algo que Larn era totalmente inconsciente. No importaba la concentración con la que Larn lo intentase, no podía ver nada. Nada excepto el gris, negro lodo y la desolación. Frustrado, tuvo cuidado de preguntarles a los demás que estaban mirando, por temor a nuevos arrebatos. Larn se volvió para mirar a su alrededor. Detrás de él, oculto a la vista cuando desembarcó por primera vez, vio una serie de zanjas y trincheras. Había emplazamientos de sacos de arena que cubrían la entrada a una serie de refugios subterráneos, situados entre los cascotes de los edificios. Ahora sus ojos se habían acostumbrado al gris implacable del paisaje. Larn podría ver otras posiciones de tiro a su alrededor, hábilmente camufladas y semienterradas entre las ruinas y otros desechos que se encontraban dispersos en la tierra. De vez en cuando, un guardia de repente emergía de una de las trincheras, medio agachado, zigzagueando por el suelo hacia la seguridad de cualquier otra zanja o la entrada de una de las trincheras. Detrás de ellos, en la distancia, el cuerpo principal de la ciudad. Este estaba meditando en el horizonte, como si estuviera observando sus vidas y trabajos con desdén. Una ciudad de edificios en ruinas y con señales de continuas batallas frente a un gris e indiferente cielo. Bienvenidos a Bruk-Ruk, recordó Larn lo que decía en el cartel. Así se llamaba la ciudad. ¡Atentos!, dijo uno de los soldados a su lado. Veo algo verde moviéndose. Esos hijos de puta se están moviendo. Volviendo a mirar una vez más hacia la tierra de nadie, como todos los demás, por un momento se encontró Larn
vanamente tratando de ver algo entre el gris agotador de la tierra de nadie. Y entonces, de repente al nivel del suelo, tal vez a 1 kilómetro de distancia, vio por un breve momento algo de color verde, cuando su propietario estaba en posición vertical durante una fracción de segundo antes de desaparecer abruptamente. «Lo veo», dijo Larn. Las palabras saltaron sin aliento de él espontáneamente. «Por el emperador. Es un orco». «Ojalá los orcos fueran de ese tamaño, novato», dijo Repsic, escupiendo por encima del parapeto hacia la tierra de nadie de nuevo. «Eso era un Gretchin. No te preocupes por ellos. Sigue buscando y deberías ser capaz de ver un poco más». Repsic tenía razón. Más adelante volvió a ver a la criatura. Estaba de pie una vez más. Esta vez se quedó donde estaba, inmóvil, su piel verde. Era claramente visible con el contraste del paisaje de fondo gris detrás de él. Entonces, después de un momento, Larn vio otra docena de criaturas aparecer al lado de la primera. Todas ellas estaban de pie e inmóviles, como si estuvieran tratando de oler algo en el viento. Cada una de ellas, tal vez de 1 metro de altura como máximo, con sus raquíticos cuerpos que parecían curiosamente encorvados y deformes dentro de sus ropas grises ásperas. Al verlos, Larn sintió un horror instintivo por su primer avistamiento de un alienígena. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, su dedo ya estaba en el gatillo de su rifle láser, apuntando hacia ellos. «No te molestes, novato», dijo Repsic. «Incluso si te las arreglas para darle un Gretchin a esta distancia, estarías desperdiciando munición. Resérvatela para más tarde. La necesitarás para los orcos». «No me gusta», dijo uno de los guardias. «Si los orcos están enviando a los Gretchins por delante, significa que están pensando en atacarnos con un asalto frontal». «¿Otro? ¿Cuántos llevamos?» Este sería el tercero hoy, ¿no? «Este sería el tercero de hoy». «¿Qué, el hijo de puta? Sí, el tercero», confirmó un guardia llamado Vidmir, con el rostro sombrío, mientras presionaba un dedo de la mano en la oreja para escuchar algo en su comunicador. «Vamos a tener que recordarles su falta de originalidad cuando lleguen. De acuerdo con los informes que oigo por el comunicador, pronto deberíamos tener la oportunidad de hacerlo». «¿Qué dicen?», preguntó otro guardia, mientras el resto de los hombres en la trinchera se volvía para mirar a Vidmir. «¿Qué has escuchado?». «Los oficiales dicen que la Auspex está leyendo mucho movimiento en las líneas orcas», respondió Vidmir. «Parece que Repsic tenía razón. Nos van a atacar con fuerza, aunque creo que es una ofensiva improvisada, ya saben, por el olor de la sangre nueva y por aquellos que han desembarcado del módulo». «¿Artillería?», preguntó Repsic. «El puesto de mando se niega a darnos apoyo de artillería hasta que estén seguros de que esto es realmente un verdadero asalto y no solo una finta». «Una finta, mi culo», gruñó Kell. «¿Cuándo has conocido un orco que haga las cosas a medias?». «Un momento, ¿de acuerdo?», dijo Vidmir. «Pero sea lo que sea, parece que vamos a tener que rechazar a los orcos solos. Que el emperador nos ayude». Luego, volviéndose hacia Larn, Vidmir le dirigió una sonrisa funesta.
Felicitaciones, novato. Parece que no solo te las arreglaste para caer justo en medio del infierno, sino que además elegiste un maldito mal día. Bienvenido a Brubrook. Repsik, Vidmir, Don, Ralph y Kel. Estos eran los nombres de los 5 hombres que compartía la trinchera con él. Larn había aprendido mucho acerca de ellos mientras esperaba la batalla. Eran de un planeta llamado Bardan, y su regimiento, un grupo de veteranos endurecidos, conocidos como los rifles de la Compañía 902 de Bardan, habían llegado a la ciudad de Brubrook hacía más de 10 años, y habían estado aquí desde entonces. 10 años. Casi no lo podía creer. Y no fue lo único que aprendió de los bardanitas. No lo entiendo, dijo mirando al grupo de Gretchen en el otro lado de la tierra de nadie. ¿Qué están esperando? 10 minutos habían pasado desde que avistara el primer Gretchen por primera vez. Aunque el número de los que estaban de pie oliendo el aire habían aumentado ahora tal vez un par de cientos, con las filas de Gretchens expuestas a la intemperie, al otro lado de la tierra de nadie. De vez en cuando una pelea estallaba y 2 o 3 de los alienígenas de repente comenzaban a pelearse con los dientes y garras, mientras sus compañeros observaban con interés perezoso. La mayoría de los Gretchens simplemente se quedaban allí inmóviles, con los rostros salvajes en dirección a las líneas imperiales, observándoles sin pestañear. Se trataba de un desconcertante espectáculo. No por primera vez, Larn se encontró luchando contra el impulso de coger su rifle láser y abrir fuego contra ellos, para disparar una y otra vez, hasta que cada una de las caras feas de esos inhumanos cayeran al suelo muertas. Es un viejo truco, novato, dijo Repsik. Están esperando para que les disparemos y así descubran nuestras posiciones. Pero eso no es suicidio, dijo Larn. ¿Por qué estarían dispuestos a sacrificarse de esa manera? Son Gretchens jóvenes, contestó Repsik. Supongo que el caudillo les habrá ordenado que se pusieran al descubierto en tierra de nadie. Y bueno, que esperaran a morir. Eso dice mucho sobre su jefe. Por supuesto, por el hecho de que su jefe es lo suficientemente inteligente como para pensar en usar a los Gretchens para descubrir nuestras posiciones. Esta estratagema significa que el caudillo que liderará el asalto posiblemente sea un hijo de puta bastante astuto, relativamente hablando. Y es probable que sea una mala noticia para nosotros, créeme. No hay nada peor que un orco astuto. Tranquilízate, novato. Tendrás un montón de tiempo para las preguntas más tarde, después del ataque, suponiendo por supuesto que sobrevivas. En ese momento Repsik se quedó en silencio una vez más, con sus ojos fijos en la tierra de nadie, como el resto de sus compañeros. Denegada la distracción de la conversación, Larn comenzó a darse cuenta del tenso ambiente de la trinchera. El ataque está próximo, pensó. Estos hombres se han enfrentado a docenas, quizás incluso cientos de ataques en el pasado, y aún se les notaba una tensión evidente en cada línea de sus caras, en cada arruga, cicatriz y ojera. En pocas palabras, trataba de encontrar consuelo en ese pensamiento, tratando de convencerse a sí mismo que si veteranos endurecidos como estos estaban preocupados por el inminente asalto,
No tenía que avergonzarse en la agitación de su propio estómago, pero seguía sin acabar de creérselo. Soy un cobarde, pensaba. Tengo miedo, pero los nervios no le impedirían cumplir con su deber. ¿O no? Lucharé cuando el ataque se produzca. O tal vez me gire y huiré como un cobarde. Pero por muchas más vueltas que daba dentro de su mente, no pudo encontrar ninguna respuesta. La espera era lo peor de todo. De repente, mientras estaba parado, observando la tierra de nadie, Larn se dio cuenta de que hasta ahora había mantenido su miedo controlado por la adrenalina que se había producido en los acontecimientos del módulo de aterrizaje. Ahora, en el silencio de la calma antes de la batalla, no había lugar donde esconderse de sus miedos. Se sentía solo, lejos de casa, aterrorizado ante la posibilidad de estar a punto de morir en un extraño mundo bajo un frío y sol distante. Preparad las armas, ordenó Vidmir, ya que más Gretchins comenzaron a aparecer en el otro lado de la tierra de nadie. Parece que el caudillo se ha cansado de esperar de que descubriera nuestras posiciones. No dispararemos hasta que esté en 300 metros a nuestro rango, dijo Repsic. ¿Ves esa roca plana, gris y negra de allá? Esa es la marca. No dispares hasta que la primera fila de Gretchins la supere. Luego, al ver a Larn con confusión por la tierra de nadie, al tratar de distinguir cuál de las miles de rocas grises negras era la marca, Repsic hizo una mueca de desagrado. No importa, novato. Dispara cuando lo hagamos nosotros. Sigue mis órdenes. Haz lo que te ordene y no hagas preguntas. Confía en mí. Esa es la única manera que tienes para sobrevivir a tus primeras 15 horas. Más adelante, el grupo de Gretchins en tierra de nadie se había hinchado hasta convertirse en una horda de varios miles. Parecían agitados, farfullando entre sí en un incomprensible gorgoteo y algunas galimatías, mientras que los más valientes o temerarios de ellos se abrieron paso al frente del grupo, como si estuvieran inquietos por la espera y por qué ésta llegara a su fin. Entonces, finalmente, la espera había terminado. Larn oyó el sonido de gritos salvajes, y extraños se unían gritando en un grito de guerra aterrador. Al unísono, dispararon sus armas al aire. La horda de Gretchins cargó hacia las líneas imperiales. La desconcertante visión de los primeros alienígenas que había tenido Larn antes no era nada en comparación con los horrores que en estos momentos estaban emergiendo de las trincheras orcas. Justo detrás de la oleada de Gretchins, vio innumerables pieles verdes, mucho más grandes, levantarse para unirse a la carga. Cada uno de ellos era grotescamente musculoso, con hombros anchos y de más de 2 metros de altura,
gritando con feroz salvajismo, uniéndose al grito de batalla de sus hermanos más pequeños. Por el trono dorado, gritó Larn, ocultando su miedo. Esos deben ser los orcos. Hay muchos de ellos y cada uno de ellos será enorme. 800 metros, dijo Vidmir, mientras apuntaba a los alienígenas con su rifle, con voz apenas audible por encima del ruido de la oleada que se acercaba de pieles verdes. Mantén la mente fría y aguda. No dispares hasta que lleguen a la distancia acordada. No disparen hasta que veas el rojo de sus ojos, rió Kell, como si hubiera encontrado algo de humor siniestro en la situación en la que estaban. 600 metros, exclamó Vidmir, haciendo caso omiso del comentario de Kell. Acuérdate de apuntar, novato, dijo Repsic. No te preocupes por los Gretchins. No son una amenaza seria. Son los orcos a los que debes disparar. Empezamos con disparos aislados en el primer momento. Después colocamos los rifles láseres en automático. Novato. Es posible que quieras liberar el pestillo del seguro de tu rifle láser. Así encontrarás que matar orcos es más fácil. Hurgando en su rifle láser, con la vergüenza al darse cuenta de que Repsic tenía razón, Larn colocó el rifle láser en la posición de disparo único. Luego, recordando su formación y las palabras del primer credo de la infantería imperial, silenciosamente recitó el credo del rifle láser en su mente. Portador de la muerte, ese es tu nombre, porque tú eres mi vida y la muerte del enemigo. ¡400 metros! Gritó Vidmir. ¡Prepárense! Los pieles verdes se estaban acercando, mirando más allá de las filas de los Gretchins. Larn podía ver a los orcos con más claridad, lo suficientemente cerca como para ver las cejas inclinadas y los ojos funestos y las sobresalientes mandíbulas y bocas llenas de colmillos asesinos. Parecían sonreír con intenciones salvajes. Con cada segundo que pasaba, los orcos se estaban acercando. Mientras los observaba cargar hacia la trinchera, Larn sintió un impulso casi irresistible de darse la vuelta y huir. Quería vivir, para huir tan lejos y tan rápido como pudiera sin mirar hacia atrás. Algo en lo más profundo de él, algo misterioso depositó en él una fuerza interior que nunca había conocido antes. Y a pesar de todos sus miedos, la sequedad de su boca, el temblor de sus manos, esperaba que los otros no pudieran verlo. A pesar de todo lo que se le venía encima, él se mantuvo firme. ¡350 metros! Gritó Vidmir, mientras Larn podía oír el chasquido lejano del sonido de los morteros al ser disparados tras ellos. ¡300 metros! ¡Fuego! En ese mismo instante, cada soldado de la guardia en la línea de fuego comenzó a disparar, enviando una descarga luminosa de rayos láser por el aire hacia aquellos orcos. Con ella llegó una ráfaga repentina de explosiones en el aire. Cuando decenas de proyectiles de mortero cayeron del cielo y disparos de lanzagranadas explotaban en el aire en una lluvia mortal de metralla. Entonces vino el destello cegador de las descargas de los cañones láser, las ráfagas de los cañones automáticos,
con llamaradas sobresaliendo de sus bocas. Un torrente de fuego fulminante que irrumpió en la carga orca, diezmándolos. A pesar de todo, los bardanitas que estaban junto a él en la trinchera disparaban incesantemente con sus rifles láser para enviar más pieles verdes al infierno de los alienígenas. Larn disparó con ellos, disparó sin pausa, tan implacable como los demás. Una y otra vez, sus miedos disminuyeron con cada disparo. Los terrores que una vez le habían asaltado fueron reemplazados por una creciente sensación de júbilo cuando vio a los pieles verdes morir. Y por primera vez en su vida, Larn conocía la alegría salvaje de matar. Para él era la primera vez ver a los orcos heridos y muertos, siendo pisoteados por los tacones de las botas de sus congéneres, sin prestar atención a sus heridos. Él conocía el valor del odio. Al ver a sus enemigos muriéndose, no sentía pena de ellos, ni tristeza ni remordimiento por sus muertes. Eran senos, eran el enemigo, eran monstruos cada uno de ellos. Con una visión repentina, finalmente entendió la sabiduría del Imperio, entendió las enseñanzas que había recibido en el Scholarium, en los sermones de los predicadores, en la formación básica. Él entendía por qué los humanos hacían la guerra a los alienígenas. En medio de esa guerra, no sentía lástima por ellos. Un buen soldado no sentía nada sino odio. Entonces, a través del calor y el ruido de la batalla, Larn vio algo que tiró toda su confianza recién ganada por tierra. Increíblemente, a pesar de todas las bajas infligidas por aquellos guardias imperiales, la carga de los pieles verdes no había vacilado. A pesar del torrente de fuego que salía de la posición de los bardanitas, los orcos seguían llegando, parecían imparables. De repente, Larn se encontró incómodamente consciente de lo mucho que quería evitar tener que enfrentarse contra un orco en el combate cuerpo a cuerpo. 120 metros, oyó gritar a Vidmir a través del estruendo. ¡Cambien los cargadores y cambien a fuego automático! ¡Esta vez más cerca!, gritó Larn, mientras trataba de cambiar el cargador de su rifle láser con desesperación, con las manos torpes por los nervios. ¿No deberíamos fijar las bayonetas por si acaso? No lo hagas, novato, dijo Repsic. Cuando hayas cambiado el cargador, dispara con el resto. En fuego automático hay que acabarlo. Si esta batalla llega al rango de bayonetas, puedes estar seguro que estaremos muertos. Ahora cierra la boca y empieza a disparar. Fuera, en tierra de nadie, los orcos continuaban con cargas cada vez más cercanas. Por ahora, la mayoría de los Gretchen estaban muertos por las explosiones y la metralla, aunque las filas de los orcos también se habían diluido. De donde Larn estaba, parecía que quedaban miles de ellos a la izquierda. Todos cargaban hacia abajo, a través del paisaje maltrecho de la tierra de nadie, en una infernal marea implacable y brutal. Aquellos brutos empeñados en masacrarlos seguían. No van a detenerse, pensaba Larn. Vamos a entrar a melee. Vamos a entrar al puto cuerpo a cuerpo. Vio orcos armados con garrotes, con la cabeza cubiertos con una profusión letal de clavos y púas metálicas. Al principio, pensó que las armas que llevaban parecían alguna forma de masa primitiva o garrote,
hasta que vio la primera fila de orcos de repente lanzar las mismas masas hacia las trincheras, cada una explotando en una lluvia de metralla. Instintivamente, al ver que una de las extrañas granadas, esta cayó poco a poco a metros de su trinchera, Larn agachó la cabeza para evitar los fragmentos letales de metralla que pasaron silbando por el aire por encima de su trinchera. Una acción que valió la reprimenda escueta de Repsic. «Maldición, novato, mantén la cabeza arriba y sigue disparando», gritó él. «Solo quieren hacernos mantener la cabeza hacia abajo para ganar unos pocos metros para su carga». Larn rápidamente reanudó los disparos, solo para ver con horror junto al resto de los hombres, volando por el aire tan lentamente que casi podría haber estado moviendo en cámara lenta, otra de las granadas de palo que golpeaba la barandilla y caía dentro de su trinchera. «¡Granada!», gritó Vidmir. «¡Fuera!». Corriendo a parar, salió de la trinchera con los demás. Larn trepó por encima de la pared de la trinchera a su espalda, tropezando con sus propios pies. Cuando llegó al nivel del suelo, se volvió para correr para esconderse. Tropezó. Su cuerpo ya está cayendo hacia el suelo cuando la granada explotó, llenando el aire de trozos de metralla. Detrás de él, sintió un dolor en el hombro y una presión súbita en los oídos. Entonces aterrizó en el suelo y todo se volvió negro. Se dio cuenta de un zumbido en sus oídos. Su rostro estaba estampado contra el barro duro, congelado debajo de él. Estaba demasiado aturdido para ser consciente de lo que pasaba a su alrededor. Oyó que los hombres gritaban, el sonido de rifles láser al ser disparados, los rugidos bestiales proveniendo de los orcos, los ruidos de una batalla por todo su entorno. Bruscamente recuperó la conciencia y con una oleada de miedo, Larn levantó la cabeza del barro y miró a su alrededor. Estaba tendido boca abajo en el suelo. El dolor en el hombro parecía haber disminuido en nada más que un dolor lejano, mientras que por todas partes a su alrededor, guardias imperiales y orcos lucharon en un combate brutal. Vio una ráfaga a quemarropa pasar cerca de su cara y un salvaje inhumano caer a su lado en un abrir y cerrar de ojos por una ráfaga automática de un rifle láser. Vio a un guardia imperial con el uniforme de Yumal 4 gritar, cuando un orco lo destripó con la hoja de un gran hacha manchada de sangre. Vio a los hombres y orcos luchando en cuerpo a cuerpo, cayendo a sus pies y tropezando con los cuerpos de sus compañeros caídos, perdiendo. Estaban cubiertos por la bruma del combate. Vio sangre. Vio el salvajismo de los humanos y los orcos por igual. Abrió los ojos. Vio la realidad de la guerra, una vez que todas las pretensiones nobles fueron despojadas de la distancia, ya que el combate atroz continuaba desarrollándose a su alrededor. El corazón de Larn empezó a latir salvajemente en su pecho, cuando un terrible pensamiento pasó por su mente de repente. ¿Dónde está mi rifle láser?, pensó, mirando a su alrededor con pánico. Por el trono dorado. Debía haberlo perdido cuando se cayó. Sintiéndose de repente desnudo, Larn comenzó a buscar frenéticamente entre los cuerpos más cercanos en busca de un arma. Apenas había comenzado cuando se encontró cara a cara con un Gretchin que también revolvía entre los cuerpos. Por un segundo, la criatura estaba tan asombrada como Larn al verle.
una sonrisa socarrona que apareció en el rostro del Gretchen y cómo levantaba su arma y lo apuntaba. Larn saltó gritando hacia el Gretchen, intentando gritarle el arma de las manos antes de que pudiera disparar. Por el impacto del choque los dos cayeron al suelo. Lo agarró como pudo y se colocó encima de la criatura, tratando desesperadamente de mantenerla a raya. Ya que arañaba y mordía, Larn buscó algo por el suelo para golpear al Gretchen, hasta que encontró algo duro. Sin pensárselo dos veces, lo agarró y lo levantó con una mano y lo estrechó contra el rostro del Gretchen. Larn vagamente fue consciente de que estaba sosteniendo su propio casco, pero estaba poseído por un frenesí nacido del instinto de conservación. Levantó el casco y lo estrelló en el rostro de la criatura una y otra vez, aplastando el rostro de la criatura hasta que el casco resbaló de su mano por la resbaladiza sangre negra de la misma. Se dio cuenta de que Gretchen había dejado de moverse hace tiempo. Larn hizo una pausa para recuperar el aliento. Para entonces no había ni rastro de la sonrisa que había visto en el Gretchen cuando había tratado de matarlo. A sus pies, la cabeza del Gretchen se había reducido a una masa sin forma. La criatura estaba muerta. Ya no podía hacerle daño. Al oír el sonido escalofriante de un grito de guerra, Larn levantó la vista del cadáver del Gretchen para ver a un grupo de una docena de orcos que cargaban hacia él. Por un momento, casi se volvió. No sabía si debía huir o intentar coger la pistola del Gretchen caído. No sabía qué hacer, ya que no importaba lo que hiciera. Los orcos estaban cerca. Ya estaba muerto. Esto es el final, pensó. Su pánico fue abruptamente desplazado por un desconcertante sentido de la calma. Voy a morir. Soy un hombre muerto y no hay nada que pueda salvarme. ¡Adelante!, oyó la voz de alguien cercano, seguido por el retumbar de una escopeta al ser disparada detrás de él, y la cabeza del orco más cercano desapareció en una explosión de sangre. ¡Bardanitas! ¡Detrás mío! ¡Avancen! ¡Y ráfaga automática! Asombrado, vio a un sargento con abrigo gris negro junto a él, llevando una escopeta de combate, vaciando su cargador contra los orcos, moviéndose a paso lento, disparando desde la cadera con la escopeta, seguido por un pelotón de armados con rifle láser, lanzallamas, y avanzaron hacia los orcos del frente, derribando a un orco a cada paso que hacían hacia ellos, mientras el sargento gritaba órdenes conduciendo a sus hombres con proyectiles volando a su alrededor. Su carga nunca vaciló, con la voz del sargento como un faro de autoridad entre la confusión de la batalla, observando al sargento dirigir a sus hombres desde el frente, con cada uno de sus gestos tranquilos y sin miedo. Larn se preguntó si uno de los grandes santos del imperio no habría recuperado de algún modo forma humana y ahora caminaba entre ellos. El sargento parecía inmortal, como un héroe de las leyendas que se enseñaba en el escolario. Una leyenda viva, al frente de sus hombres, dirigiéndolos hacia la victoria. ¡Adelante!, gritó el sargento. El contraataque ganaba impulso a medida que iban saliendo soldados de las trincheras y se lanzaban a la carga a su lado. ¡Disparar y avanzar!,
Siguiendo el ejemplo del sargento, continuaron con el contraataque. Bajo el fuego de los rifles láser en fuego automático, parecían tan imparables, al igual que cuando cargaron los orcos. Hasta que, marchitándose ante la implacable ferocidad del contraataque, los orcos hicieron algo que nunca había pensado Lar, que iba a vivir para ver. Dieron media vuelta y echaron a correr. Viendo a los orcos supervivientes corriendo de regreso hacia sus líneas, Lar lentamente se dio cuenta que un silencio caía sobre el campo de batalla cuando el avance de los vardanitas se detuvo y dejaron de disparar. Tan pronto como quedó claro que el ataque de los orcos había terminado, nuevos sonidos rompieron el silencio. Los gritos de los heridos, los gritos de sus compañeros pidiendo un médico, el ruido de la risa nerviosa y los juramentos de sus compañeros al darse cuenta que habían sobrevivido. Al escuchar esos sonidos, Larn sintió como la tensión lo dejaba cuando la realidad entró abruptamente en su mente. Al darse que había sobrevivido, aún en su mente, aún de rodillas sobre el cuerpo del Gretchen muerto, miró el rostro destrozado y sintió un mareo repentino. Entonces, vio como una sombra sobre él, cuando un guardia se colocó a su lado. «¿Tú debes ser un recluta?», le preguntó una voz cínica. «Uno de los supervivientes de la masacre del módulo de aterrizaje. Creo que esto te pertenece». Miró hacia arriba. Larn se encontró mirando a un enano feo con el uniforme de Bardan, con la cabeza rapada y una boca llena de dientes manchados y torcidos. El bardanita sostenía un rifle láser en cada mano, uno de los cuales Larn reconoció tímidamente como su propia arma, la misma arma que había perdido antes. «Agárralo, novato», dijo con una sardónica sonrisa de dientes rotos, mientras arrojaba el rifle láser hacia él. «La próxima vez que necesites matar a un Gretchen, puedes probar con el rifle láser».